noches, bienvenidos a otra edición de Contactos. Dos o tres temitas, esperemos que en este corto tiempo que quería compartir con todos ustedes. Creo que lo hemos visto la mayoría, y si no nos vamos a apoyar un ratito en imágenes de lo que es la circulación vehicular en el Centro de Educación Física número 27 sobre calle Güemes, donde van los padres a recoger a sus niños. Hay bastante preocupación cuando vienen los vehículos en distintos momentos, porque lógicamente quien conoce aquí la ciudad va disminuyendo la velocidad. El municipio ha hecho las correcciones correspondientes, ha colocado los divisores de sector, de calle, pero la preocupación, digamos, continúa. Y yo trataba de analizar el terreno en el lugar. Se donó hace 10 años aproximadamente. Coincide con el mandato anterior de Gonzalo Toselli. Luego tuvo aprobaciones, comenzó en la cesión de algunos fondos, vinieron directivos provinciales, los concejales, por supuesto, estuvieron de acuerdo que ese era el lugar adecuado, por eso también aceptaron. Pero de todas maneras uno se pone a reflexionar si a nadie se le ocurrió que se podía llegar a ser un lugar peligroso en la medida que con el tiempo se pavimentara como correspondía a calle Güemes, que antes no estaba debidamente pavimentada y que podía significar algún tipo de riesgo para los jóvenes. Pasaron 10 años desde la cesión del terreno, comenzó la construcción. Hoy se encuentra con un centro de educación física que era necesario, era totalmente necesario, esto no queda ningún tipo de dudas. Pero uno se pregunta, y esto es lo que le pedimos a nuestros funcionarios y a nuestros políticos, que miren más allá de sus narices, porque si no nos ocurren este tipo de cosas. ¿Lo vieron ustedes a los profesores de educación física haciendo malabares cada vez que los chicos tienen que salir, sobreexigiéndose en cuanto a sus responsabilidades, con un cuadernito rojo, tratando de dirigir de la mejor manera el tránsito? No siempre hay gente de la BUS controlando el tránsito, no siempre hay gente de la BUS, porque si a mí el municipio me dice, no, está la gente de la BUS controlando, no siempre está la gente de la BUS. Y si quieren nos instalamos con una cámara durante todos los días para ver si es cierto, ¿sí? Eventualmente podrán estar, pero no pueden estar todos los días. Entonces estas son las cosas que nos molestan, cuando se realizan cosas sin analizarlas debidamente, Pasaron 10 años, ¿y ahora qué hacemos? Con esas divisiones no se logra. Y pongan reductores de velocidad, no va a ser suficiente. Siempre va a estar la preocupación de los profesores, de los padres, ante la salida de los chicos, ante un escape de una pelota. Saben que está aquel dicho, detrás de una pelota viene un chico, ¿sí? Eso lo conocemos, sobre todo en los barrios. Entonces, causa preocupación. Ahora ya está el lugar. Es responsabilidad del gobierno, en este caso local, reforzar y prever todos los medios necesarios por la seguridad de la cantidad de chicos que concurren a ese lugar. Es responsabilidad del municipio, ¿sí? Casualmente, quien hoy está a cargo del gobierno es precisamente el intendente que lo donó. Esto se hizo en el 2007, según le pedía a Ariel de su archivo que me recordara un poquito la ordenanza. Bueno, hoy vuelve a estar Gonzalo Toselli en el gobierno, pero nadie en estos 10 años parece que vio que eso podía llegar a ser un potencial peligro, y está mal ubicado, Si quieren lo discuten en su casa, lo discutimos, pero nadie vio este peligro. Son de las cosas que por favor le pedimos a nuestros funcionarios, que empiecen a ver más allá, no miren, vean más allá. Primer tema. Segundo tema, para evitar problemas, tema de nocturnidad. Estuvimos analizando las diversas ordenanzas que hay. El día pasado hubo un evento en una casa quinta y estaban todos preocupados. Lo habíamos charlado con el responsable de seguridad, que sabía perfectamente que iba a haber un evento de
de seguridad y preocupado, y sí, vamos a ver si tiene la habilitación, tiene esto, que vamos a estar concurriendo. Independientemente de eso, no ocurrió nada. Hubo una gran cantidad de jóvenes que estuvieron allí divirtiéndose, pero más allá de esto, creo que tenemos que empezar a evaluar, y más allá de la ordenanza, y más allá de que la ordenanza se adhiere a la ley provincial sobre nocturnidad, es importante también que podamos tener una legislación propia por algo que ocurre. Aquí la ciudad está rodeada de sectores de campo, casas quintas, donde se puede llegar a organizar este tipo de fiestas. Entonces la pregunta debe ser, ¿qué hace falta? ¿Cuál es la reglamentación que tenemos que adaptar para poder habilitar aquellos lugares en caso que no signifiquen algún problema sumamente grave, porque la tendencia es que nuestros jóvenes vayan a esos lugares, ¿sí? Con lo cual, a veces, nuestros representantes, nuestros concejales, tendrán que salir los días sábados. Sabemos que uno trabaja de lunes a viernes, pero a veces es interesante salir los días sábados durante la noche para ver cuál es la situación de nocturnidad de nuestra ciudad, para luego sentarse el día lunes y comenzar a analizar las ordenanzas vigentes y no hacer un copy-pegue de lo que se está haciendo en la provincia o en otros lugares, porque nosotros somos un Chale, no somos Santa Fe. Entonces también estos temas son preventivos. Empecemos a analizar la cuestión de nocturnidad antes de que ocurra alguna situación desagradable. Bueno, cortito otro de los temas. Bueno, esto es algo, si se quiere, folclórico. Calle Perú, sentido norte a sur, se cambió el sentido, ustedes lo saben. Bueno, por lo menos apaguen o desconecten el semáforo, porque hay gente que no conoce y dice, no, ¿cómo vienen los autos para acá? Pero si el semáforo me habilita para ir para ese lado. Es simplemente desconectarlo, después veremos si se da vuelta, a ver qué es lo que se hace. Bueno, y por último también está generando alguna preocupación, sobre todo en los comercios de la ciudad, cuando tienen que realizar una habilitación municipal, que se encuentran que si tienen una infracción de tránsito no pueden realizar la habilitación municipal porque tienen una infracción de tránsito. El comerciante dice que tiene que ver que yo tengo una infracción de tránsito si lo que necesito es habilitar mi negocio, habilitar mi empresa, habilitar mi actividad comercial, profesional, sea cual fuere, ¿sí? Esto está mal, no se pueden mezclar las cosas. Si hay una infracción de tránsito que afecte cuando voy a sacar de pronto el carnet de conducir, o cuando voy a renovar, quiero hacer un cambio de vehículo y necesito sacar el libre de deuda, hasta ahí está bien, pero ¿qué tiene que ver con una habilitación de negocio? Nada, con lo cual deberán ponerse a trabajar e ingeniarse otra manera de efectuar la recaudación de haberes y recaudación de impuestos para el municipio. Esto de mezclar el derecho de inspección con multas de tránsito no corresponde. Hoy se está haciendo, pero no corresponde. Bueno, son dos o tres temitas que queríamos comentar con ustedes. Hoy vamos a estar hablando de educación. Nos visita la titular de la región de educación aquí de nuestro no, porque hay diversos temas que queremos hablar. Por supuesto, si alguno de ustedes quiere hacer algún tipo de aclaración respecto a los salarios docentes, nuestras líneas están habilitadas, pero esto es lo que planteamos para el día de hoy. Enseguida volvemos. Gracias.